La celda número 23 de la Penitenciaría Estatal de Santa Clara era un lugar donde la esperanza parecía haber muerto hace mucho tiempo. Las paredes manchadas de óxido y humedad guardaban los lamentos de décadas, mientras el aire espeso cargaba el peso de sueños rotos. Allí, entre el eco metálico de los barrotes y el olor a desinfectante barato, un hombre de 38 años llamado Eduardo Morales contaba los días como quien cuenta las gotas de lluvia en un desierto infinito. Eduardo no siempre había conocido el sabor amargo del encierro. Había un tiempo, no tan lejano, cuando sus manos trabajaban la carpintería en el pequeño pueblo de Santa Clara de los Pinos. Vivía con su abuela, doña Carmen, una mujer de fe inquebrantable que cada amanecer encendía una veladora ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su hogar era modesto pero lleno de amor, con el aroma de tortillas recién hechas y el sonido suave de oraciones susurradas al caer la noche. La vida cambió una noche fatídica cuando Eduardo, regresando del trabajo, presenció un asalto a la farmacia del pueblo. Su instinto lo llevó a perseguir a los ladrones, pero el destino le jugó una mala pasada. Tropezó con uno de los delincuentes que huyó, dejando caer parte del botín junto a él. Cuando llegó la policía, lo encontraron con las manos manchadas de sangre del ladrón herido y el dinero robado a sus pies. Sin testigos fiables y con un juez prejuiciado, Eduardo fue condenado a 12 años de prisión. Los primeros meses tras las rejas fueron devastadores. Escribía cartas desesperadas a su abuela, dibujaba pequeñas cruces en las paredes de su celda y rezaba cada noche con los ojos cerrados. Pero el tiempo carcelario es cruel cuando cada día se arrastra igual que el anterior. Los otros reclusos se burlaban de su fe. «Aquí ni Dios se acuerda de nosotros», le decía un hombre con tatuajes que cubrían cicatrices profundas. Fue entonces cuando Eduardo comenzó a sentir el verdadero vacío. No era solo la falta de libertad, sino la sensación de que su vida había perdido todo propósito. Sus manos, que antes creaban muebles hermosos, ahora solo tocaban el frío metal de su catre. Una noche, mientras la prisión dormía envuelta en su rutina de pesadillas, Eduardo encontró un trozo de pino olvidado en el suelo del taller. Lo levantó como quien rescata un tesoro perdido. Las vetas de la madera parecían contarle historias en silencio. Sin saber muy bien por qué, lo llevó a su celda y comenzó a tallar con una navaja mellada. Al primer corte, recordó las palabras de su abuela cuando era niño. «Mijo, aunque el mundo te encierre, la Virgen siempre encontrará la manera de llegar a tu corazón». Esa frase, que había creído perdida en el ruido de los barrotes, volvió con una fuerza que le apretó el pecho. Mientras la noche avanzaba, el sonido seco de la navaja contra la madera se convirtió en su única música. En cada astilla que caía, Eduardo dejaba un pedazo de su dolor. Los días siguientes se llenaron de una rutina nueva. Cada vez que terminaba en el taller, buscaba retazos de madera para continuar su obra. Los otros presos lo miraban con recelo. Algunos se burlaban. «¿Qué vas a hacer con eso, Morales? Un santo que no escucha». Otros lo advertían que alguien se lo robaría para venderlo. Él no respondía. Simplemente seguía como si la madera hablara un idioma que solo él comprendía. Una tarde encontró un trozo de cedro más grande. En su mente ya podía ver el contorno de un rostro sereno. Era más que un impulso, era una certeza, debía tallar a la Virgen. Durante las noches siguientes trabajó en la imagen. El manto, el rostro sereno, las manos juntas en oración. Cuanto más avanzaba, más sentía una extraña mezcla de paz y expectación, como si estuviera tocando algo sagrado. El punto de quiebre llegó una madrugada, cuando el guardia Hernández apareció con su linterna. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con tono severo. Eduardo dudó. Si se la quitaban, sabía que no la recuperaría. Pero al mostrar la figura, algo cambió en la expresión del guardia. No fue ternura, sino como un golpe silencioso de recuerdos de su propia infancia religiosa. Sin embargo, la regla era clara: ningún objeto punzante ni piezas no autorizadas. Hernández se la arrebató y cerró la puerta con fuerza. Eduardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Aquella figura era lo único que lo mantenía respirando en un lugar que lo asfixiaba. Pasó el día siguiente sumido en una rabia silenciosa. Las horas se arrastraban como cadenas pesadas. Pero al caer la noche, Hernández regresó. Sin abrir la puerta, dejó caer algo envuelto en tela bajo las rejas. Era la figura, intacta y más pulida que antes. El guardia no dijo palabra, solo lo miró un segundo más de lo necesario y se alejó.
Esa noche, Eduardo talló hasta que el cansancio lo venció. El rostro de la Virgen estaba casi completo, y mientras trabajaba en los últimos detalles, sintió que la tensión de semanas empezaba a romperse. Pero no imaginaba que estaba a punto de cruzar la línea que separa lo cotidiano de lo milagroso. La madrugada caía sobre la prisión como un manto pesado. Solo se escuchaba el goteo de una tubería rota y el roce metálico del viento en los barrotes. Eduardo estaba despierto, con la figura entre las manos. Había repasado cada detalle: el pliegue del manto, la suavidad de las mejillas, la inclinación de la cabeza. Fue entonces cuando comenzó el primer prodigio. Un olor suave y dulce empezó a llenar la celda. No era el hedor habitual de humedad y sudor, sino un perfume fresco como a rosas y azucenas recién cortadas. Eduardo parpadeó confundido. En prisión no había flores. Se levantó y miró a través de los barrotes. El pasillo estaba vacío, pero pronto escuchó un murmullo: «Morales, ¿de dónde viene ese olor?». El aroma se intensificó hasta que los presos más alejados comenzaron a preguntarse qué pasaba. Pasos firmes resonaron en el pasillo. Hernández apareció con el ceño fruncido, pero se detuvo al percibir el perfume. Sus ojos se posaron en la talla, y por un instante su rostro se ablandó. Se acercó y pasó la mano sobre la figura. El perfume parecía brotar de ella como si la madera respirara. En ese momento, bajo los pies tallados de la Virgen, donde Eduardo había dejado un hueco en la base, una gota clara se formó lentamente y cayó sobre su palma. No era agua común. Tenía una textura ligera, aceitosa, con un brillo dorado apenas perceptible. El guardia retrocedió impactado. Eduardo sintió que algo dentro de él se encendía con fuerza. Una paz profunda lo envolvía, una certeza de que no estaba solo. Esa noche el perfume no se disipó. Pareció impregnar las paredes, el aire y hasta los sueños de quienes dormían allí. Para Eduardo, esa fragancia no era solo un misterio. Era una señal clara de que la promesa de su abuela estaba empezando a cumplirse. La noche en la celda 23 se volvió distinta a cualquier otra. El perfume se hacía más intenso, como si se expandiera acariciando cada rincón del aire. Eduardo sostenía la talla contra su pecho, incapaz de apartar los ojos del rostro sereno. Las sombras en la pared comenzaron a moverse con ritmo suave, como si danzaran al compás de un viento invisible. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz clara y cálida como un susurro: «Eduardo». Se quedó inmóvil. Alguien lo había llamado por su nombre, pero no provenía de ninguna celda cercana. La voz era dulce, femenina, cargada de una paz imposible de describir. Miró alrededor y sus ojos se detuvieron en la figura de madera. El rostro tallado parecía distinto. Los labios estaban levemente curvados en una sonrisa sutil, y los ojos ya no eran simples hendiduras. Reflejaban un brillo húmedo como si realmente miraran. «No temas», continuó la voz. «He escuchado cada una de tus oraciones, incluso aquellas que pensaste que se habían perdido en el silencio». Eduardo sintió que la piel se le erizaba. Un calor suave como el de un abrazo materno lo envolvió. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de reverencia y alivio profundo. «Tu abuela nunca dejó de pedirme que te cuidara», dijo la voz. «Y hoy quiero recordarte que no estás solo». En ese instante la celda se llenó de una luz dorada, tenue pero suficiente para borrar la penumbra. No provenía de ninguna fuente visible, era como si la figura misma la irradiara. La luz bañó el rostro de Eduardo y por un momento pudo ver claramente. Frente al llano estaba la talla de madera, sino una mujer de manto azul profundo con un velo que caía suavemente sobre sus hombros. Su mirada era tan pura que cualquier palabra humana quedaría corta para describirla. «Confía, hijo mío», susurró. «Pronto la verdad saldrá a la luz, y mientras tanto lleva mi paz a quienes te rodean, incluso aquí dentro». Eduardo, con lágrimas resbalando por sus mejillas, apenas pudo balbucear: «Madre, ¿es realmente usted?». Ella sonrió, y al hacerlo el perfume se intensificó llenando su corazón de un gozo que no había sentido en años. Estiró la mano y, aunque la distancia entre ellos era mínima, Eduardo sintió el roce cálido y real sobre sus dedos, como si la madera hubiera cobrado vida. Luego, sin un solo ruido, la figura volvió a ser lo que era, una talla de cedro, pero ahora impregnada de un brillo suave, como si hubiese absorbido la luz de un amanecer invisible. Hernández, que había pasado cerca en su ronda, se detuvo.
Había visto un resplandor filtrarse por las rendijas de la celda. No entendía lo que había presenciado, pero sabía que estaba frente a algo que escapaba de toda lógica. Eduardo, con las manos temblorosas, abrazó la figura y cerró los ojos. Estaba seguro de algo. Aquella noche había estado cara a cara con la Virgen María, y esa certeza lo cambiaría para siempre. Al amanecer, la prisión despertó extrañamente silenciosa. En la celda 23, Eduardo permanecía sentado con la figura aún tibia entre sus manos. El peso de la rabia, el resentimiento y la desesperanza se había disuelto como sal en agua. En su lugar quedaba una calma serena, una fuerza suave pero firme que lo impulsaba a mirar a los demás con nuevos ojos. El primer testigo de este cambio fue Hernández. Durante el reparto del desayuno se detuvo frente a la celda. Sus miradas se cruzaron, y aunque no era hombre de palabras fáciles, dejó sobre la bandeja un trozo extra de pan. No dijo nada, solo asintió y siguió su camino. Eduardo sonrió levemente, entendiendo que aquel gesto era un reconocimiento silencioso de lo que había visto. Con el paso de las horas, el perfume seguía presente, no con la misma intensidad, pero lo suficiente como para que cada preso que pasaba cerca se detuviera. Algunos preguntaban de dónde venía, otros murmuraban que quizá Morales había escondido algo. Pero lo sorprendente era que, en vez de burlas o amenazas, empezaron a surgir conversaciones. «¿Rezas por nosotros también?», preguntó un hombre alto con cicatrices en los brazos. «Por todos», respondió Eduardo sin dudar. Ese simple intercambio marcó un antes y un después. Cada noche, 2 o 3 presos se acercaban a los barrotes de su celda para escucharle hablar de la paz que había sentido, del amor de una madre que no abandona a sus hijos, y de cómo incluso en el lugar más oscuro puede florecer la esperanza. En pocos días, el ambiente del pasillo comenzó a cambiar. Los insultos se volvieron menos frecuentes. Algunos comenzaron a compartir lo poco que tenían, un paquete de galletas, un libro viejo, un vaso de café tibio. Hernández, que siempre había caminado con expresión dura, empezó a detenerse en las conversaciones, escuchando de reojo. Una tarde Eduardo vio algo que lo conmovió profundamente. 2 presos que no se hablaban desde hacía años, enemigos declarados, se sentaron juntos frente a su celda. No dijeron mucho, pero compartieron el silencio, y eso ya era un milagro en sí mismo. La transformación no se limitó a los demás. Eduardo empezó a escribir cartas a su abuela con un tono distinto. Ya no eran lamentos, sino palabras de gratitud y fe. Le contaba que, aunque seguía encerrado, su corazón se sentía libre. En cada carta describía el rostro de la Virgen tal como lo había visto, con la esperanza de que algún día su abuela pudiera contemplarlo también. Pasaron los meses, y la prisión ya no era la misma para quienes habitaban el pasillo de la celda 23. Los guardias comentaban que en ese sector había menos peleas y menos sanciones disciplinarias. Entre los presos se instaló un pacto tácito de respeto, como si todos comprendieran que aquel lugar había sido tocado por algo inexplicable. Eduardo seguía tallando, no siempre imágenes religiosas, pero cada pieza llevaba la serenidad que él había recibido. La figura de la Virgen permanecía en su catre, siempre limpia y protegida por un paño blanco que Hernández discretamente le había conseguido. El día de su libertad llegó antes de lo esperado. Un abogado de oficio que había oído rumores sobre el preso de la Virgen decidió revisar su expediente. Descubrió pruebas olvidadas y testimonios no tomados en cuenta que demostraban la inocencia de Eduardo. Tras un proceso breve, el juez ordenó su liberación. Cuando Hernández le entregó sus pocas pertenencias, la figura de la Virgen estaba en primer lugar. Con voz grave pero cargada de respeto dijo: «Llévela con usted y no olvide lo que pasó aquí». Eduardo le apretó la mano, y por primera vez vio en los ojos del hombre un brillo húmedo. Al cruzar la puerta de la prisión, el aire libre le golpeó el rostro. Era un día soleado y el cielo parecía más amplio de lo que recordaba. A pocos metros, su abuela lo esperaba con un rosario en la mano y lágrimas rodando por sus mejillas. La abrazó con fuerza, sintiendo que todo el peso de los años se desvanecía. En su casa, colocó la figura en una repisa junto a la vieja veladora que su abuela encendía cada noche. Desde entonces, la sala se llenó de un aroma suave tan familiar que hasta los vecinos lo comentaban. Algunos llegaban para rezar, otros solo para ver la imagen que estuvo en prisión y cambió a todos los que la vieron. Con el tiempo,
La historia de Eduardo se volvió conocida en el pueblo, no como un relato de cárcel y condena, sino como el testimonio de un hombre que encontró libertad en el lugar más improbable, gracias a un encuentro que ningún muro pudo impedir. Años después, la figura de la Virgen aún conserva ese brillo sutil y el perfume delicado. Y aunque muchos han intentado explicar el fenómeno con palabras humanas, para Eduardo la respuesta siempre fue simple: fue ella. Ella vino a recordarle que incluso en la noche más oscura, la luz de una madre nunca deja de buscar a sus hijos. Hoy, quien entra en esa humilde casa puede ver la talla de madera protegida por un cristal. Y si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, es posible que perciba ese aroma inconfundible, el mismo que un día llenó una celda fría y cambió para siempre el destino de todos los que lo respiraron.